lo primero que voy a decir es que me parece fantástico esto de tener una perspectiva comparada, porque hace años no sabíamos mucho y más bien era bastante informal el grado de comparación sin datos sustantivos que teníamos de lo que estaba pasando. Y entonces me parece bien interesante poder intercambiar qué es lo que está pasando, porque además es la forma de irse viendo esto que Nikki decía, si es sustentable, si hay sustentabilidad, cuáles son los procesos de cambio cultural, si eso es real, si no es real, si van cambiando los sistemas políticos con relación al tema. Entonces, eso me parece un hallazgo. El mismo hecho de que exista el consenso de Quito tiene que ver con que hemos dado pasos importantes para ponernos de acuerdo y obligar a que las institucionalidades nuestras y nuestros gobiernos asuman algunas cuestiones que para nosotros son centrales, y porque es muy denso ese consenso de Quito, que es como una agenda para todas las mujeres de las organizaciones sociales, las mujeres académicas, las mujeres políticas en todas las instancias. Me parece que es un salto en calidad. También el hecho, Nikki decía, esta primera década del siglo XXI parecía auspiciosa porque se han incorporado. Sí, yo creo que esto forma parte de las cosas interesantes. Me parece que eso no va a volver atrás. Podrá volver atrás la representación de la cantidad de mujeres, pero me parece que culturalmente hay cosas que ya no son, que son políticamente correctas y que es difícil volver atrás. Y me parece también que hay, más allá de las dificultades que señalaba Teresita, que son reales en todos los países, iguales en todos los países, porque lamentablemente no se compadece, y esto es una de las cosas que siempre estamos señalando, no se compadece con esa multiplicidad de roles que cumplimos las mujeres, incluidos, por supuesto, nuestra participación en el mercado de trabajo, nuestra militancia en diferentes ámbitos, social y política, etcétera, con que seguimos con todo el rol de cuidados incorporado en nuestras obras y en nuestra cultura y en nuestras culpas y todo lo demás. Entonces, me parece que de todas maneras, más allá de que esto sigue pasando, hay claridad, ya que este tema no se pueden hacer chistes desde un dirigente político al respecto, porque es un tema que está incorporado. Me parece bien interesante esto que planteaba al principio Nikki, que es las dos dimensiones, ¿no? La cuantitativa y la sustantiva, porque ahí hay un dato bien interesante, ¿no? En lo de Michelle Bachelet, cómo se visualiza esto, que es distinto. Yo creo que es distinto, porque aunque sea nada más que en el lenguaje, por aquello de que nos acostumbramos a hablar muy claramente con los chiquilines y mantenemos un lenguaje muy educativo, digamos. A veces nos critican porque parecemos maestras, nos dicen a las mujeres todas, bueno, pero me parece que es mucho más claro para comunicarse públicamente el traslado de las cosas a veces difíciles, que cuando hace mucho tiempo, como les pasa a los hombres, que han sido los que han manejado siempre el lenguaje tradicional, son muy pocos los que son muy claros al trasladar los temas. Y nosotras, me parece que tenemos esa posibilidad, esa facilidad, que será cultural, que será incorporada por las tareas, pero me parece que es una de las cosas que ayuda a una transmisión mejor. Es evidente que desde el punto de vista cuantitativo la experiencia de Argentina es muy clara, y acá hemos discutido muchas veces con las compañeras argentinas el tema después de lo sustantivo y de la calidad y de los problemas que presenta también cuando hay bastante tiempo de práctica de una cuota obligatoria, reglamentada, modificada, como tuvieron que hacer ellas para discutir cómo se aplicaban, que en el proceso qué mujeres van entrando, ¿no? Y cómo también entre ellas se dan los debates de cuáles son realmente representativas de los intereses de esa más de la mitad de la población, ¿verdad? Y bueno, este es otro debate que hay que ver y que me parece que las compañeras argentinas pueden
aportar muchísimo de eso porque lo hemos hablado muchas veces. Otra cosa que me parece que se unió en todo lo que nos daba Nikki. Este tema de las encuestas y lo que la gente, cuando se pregunta qué se aporta a la democracia, con una mayor representación de mujeres, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Y acá entramos en el tema de, este tema de la agenda, ¿no? Un poco lo que tú señalabas. Seguramente quienes venimos trayendo una agenda más o menos coordinada desde la recuperación democrática, incorporamos a la agenda tradicional masculina una cantidad de elementos, pero depende de cómo se integran, ¿verdad? A mí me parece que puede correrse el peligro de o hacer leyes o solamente pelear por políticas puntuales, que son necesarias, imprescindibles, porque a veces solucionan un problema puntual, o se puede incorporar eso dentro de otras reformas macro, que son las que generalmente se discuten. Y entonces, si queremos incorporar nuestra agenda de salud sexual y reproductiva o nuestra agenda de violencia, las tenemos que incorporar dentro de otros grandes temas. Las uruguayas los hemos incorporado dentro de la reforma de la salud y damos batallas para eso, o dentro del discurso de la seguridad ciudadana como un tema central desde lo micro, o tantos otros temas que tienen que ver con el sistema de protección social, decía Niki, todo el tema de los cuidados, es decir, incorporar en los debates que se están dando eso que no se ve, ¿no? El otro día cuando presentábamos un libro sobre el tema de violencia y abuso sexual en el Parlamento, la satisfacción de sentirle decir a un juez de crimen organizado, que él estuvo 2 años trabajando en la ley de crimen organizado, y ni se le había ocurrido si no lo mandábamos del Parlamento las legisladoras mujeres, que el tema de la trata y de las redes organizadas de prostitución estaba dentro del crimen organizado, incorporar la perspectiva del cumplimiento de la Convención de Palermo, etcétera, eran cosas que no se les habían ocurrido y que apenas empezaron a aplicar, empezaron a unir el tema droga, el tema lavado de dinero y el tema de las redes de prostitución. Entonces, yo me parece que esa es una de las cuestiones que tienen que ver con el tema de la formación de las compañeras, de las mujeres, de todos los partidos políticos. Eso es una cosa que en el Uruguay las mujeres de todos los partidos políticos hemos tratado de reforzarnos en cada uno de los partidos políticos, en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de pelear estas cosas difíciles que decía Teresita, que no son fáciles de pelear, no ser siempre la segundona, no estar en el renunciar para que vaya el titular, no estar en el último lugar de la lista, pero también saber que nos metemos en las discusiones macro y que por lo tanto tenemos que saber de las discusiones macro. Y es bueno, nos da mucha rabia cuando siempre se pone el capítulo del tema de la mujer y no se incorpora la perspectiva de género cuando, por ejemplo, discutimos los programas en los partidos políticos, atravesando. Yo veía el otro día el informe del desarrollo humano que nos presentó el PNUD del Paraninfo de la universidad. Tiene una hoja y media al final de perspectiva de género. Desarrollo humano, en toda América Latina y el Caribe. ¿Cómo no vamos a analizar, sobre todo era el tema de la juventud, cómo no vamos a tener por sexo, cuál es? Habla de la subjetividad, de la ciudadanía, de la agencia de desarrollo para los jóvenes, y no establece las diferencias que nosotras sabemos perfectamente que existen entre la subjetividad de un adolescente y de un adolescente. Son distintas, las consecuencias son distintas, por lo tanto las políticas son distintas. Entonces, ahí tenemos un problema ya desde quienes financian nuestros proyectos de desarrollo en todos nuestros países. Entonces es muy, muy terrible, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un tema central nuestro de ponerlo en la agenda y de pelear, claro, como siempre, con montones de frentes en los que hay que pelear.